Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro querido podcast Mute. Eso me faltó el Iván, sí. Estamos muy felices de tener un nuevo capítulo, ya hemos llegado súper lejos y este es un capítulo muy especial como todos los demás con invitados porque tenemos acá presente a esta tremenda figura muy querida por nosotros en lo personal y también muy querida en el mundo de la música chilena. Muy admirado a nuestro amigo Iván Fuentes, un gran amigo, de verdad. Estamos felices de tenerlo acá. Tiene muchos años de experiencia, una increíble persona musical, creativa, compositor talentoso, pero por sobre todo es una muy buena persona y un muy buen amigo. Así que bienvenido, Iván. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Esto es una ocasión de verdad de alegría para nosotros y de felicidad. Y vamos a seguir, pero antes los típicos avisos. Richie, redes sociales. Sí, pueden seguirnos en Mute Podcast, que estamos en Instagram. También tenemos correos que van a estar apareciendo por aquí abajo probablemente. Y vamos a dejar la red social también del Iván para que lo sigan. Y lo vayan a escuchar. Sí, su Spotify. Y nos quedan ya poquito. Esta entrevista va a ser la última antes del capítulo de cierre, así que gracias a todos los que han estado participando hasta aquí, sus buenos comentarios, todo el feedback, por su cariño, y creemos que están siendo súper útiles las entrevistas. La última entrevista han estado bacanas y ahora también con el Iván vamos a tener mucha experiencia, así que eso, gracias a todos. Bacán. Bueno, ya lo presentamos así ligeramente. El Iván es una persona de mucha trayectoria en la música chilena. Sí. Ha participado en muchas bandas, con muchas personas, tanto como músico, cantante, intérprete y también como productor. Ha hecho muchas cosas, pero cualquier cosa que digamos se va a quedar corta. Así que nos gustaría, como siempre se hace acá, que tú te presentes a ti mismo. ¿Cómo te defines? Que nos dé una pasadita ligera por tus trabajos y que la gente pueda conocerte más. ¿Quién es Iván Fuentes? Wow. Musicalmente es difícil definirse. Yo creo que no es tarea fácil. Para algunos es súper fácil, pero para mí yo creo que sigo en esta búsqueda constantemente. Yo creo que la música es un lenguaje como que te ayuda como justamente a encontrar esa definición. Yo partí súper chico como haciendo música en Chile, como que tú sabes que es súper importante el folclore y todo eso conectado como a la música que aprendí en la iglesia. Y yo diría que mi background se sostiene principalmente, y siempre lo comparto, sobre la cantidad de música que logré escuchar como en la primera infancia, si se puede decir, como hasta los 8 años más o menos. Mi abuelo empastaba libros, enseñaba golf, y su otra práctica era coleccionar vinilos. Y tenía una colección de como 5.000 vinilos, entonces tenía Cole Porter, John Coltrane, jazz, mucho jazz, yo creo que era lo que más tenía. Lo segundo que tenía era tango, música brasilera, folclore latinoamericano y así. Y en esa época 5.000, él le llegaban discos y los regalaba a las radios. Entonces yo escuché como sentado así con sus piernas mientras él ponía discos de vinilo. Yo escuchaba esa música cuando chico y eso nutrió, yo creo, como todo este como mundo sonoro que después uno trata como de simplemente como emular o replicar, y eso es tan difícil porque van saliendo otras cosas. Así que ese fue como mi inicio en la música, para mí, por lo menos yo lo defino así, y luego ya poco a poco experimentando con los distintos formas, estilos, lenguajes y recursos para poder hacer música. Si yo pudiera resumirlo en una palabra, yo creo que a lo que más me dedico, lo que más me representa musicalmente es como la música soul. Yo diría que eso es como lo medular, principalmente porque el soul está nutrido o nutrió, por decirlo así, como de otros lenguajes, el jazz, el reggae y la música contemporánea también. O sea, yo diría que es lo medular en lo que hago, nutrió al hip hop, y yo creo que por ahí también viene como mi experimentación dentro de la música hip hop. Pucha, es difícil de resumir, como que si lo pienso así es como es bien como un collage sonoro y de experiencias que me fue como formando en el tiempo y fue nutriendo, yo diría, como mi forma de escuchar y entender la música. Así que por ahí va
Oye, Iván, y pregunta al mar gente, ¿qué hace con algún vinilo? Ahí como de herencia. Esa es la historia más dura. Cuando mi abuelo murió, él, por lo que yo entiendo, dejó dos cosas. Me dejó una bicicleta de esas antiguas, como esas de los carteros, esas que pesan así como antiguas, y los vinilos. Y yo nunca supe, porque obviamente cuando era chico yo no entendía que eso valía, lo que hoy día valdría en plata, pero el valor sentimental. Y he indagado con mi tío, porque mi tío los vendió. Como que obviamente los vendió y qué sé yo, tenía al fondo de la casa de mi abuelo un lugar para hacer eso. Y yo creo que de ahí me nace este como bichito también de buscar y coleccionar. Pero nunca entré como en la dinámica. Tengo amigos que son así vinyl collector, así le llaman dusty fingers, como la gente que tiene, como gente así. Ya nunca quise entrar en la obsesión porque es demasiado. Pero tengo, digamos, lo que más me gusta lo tengo como completo, por lo menos, así todo Javan, todo Stevie Wonder, como esas cosas así que son como, como que con eso me quedo tranquilo de tener colecciones que me gustan y esas cosas así. Interesante. Qué bacán. Sí. Qué bacán, que me gusta que hayáis destacado que en verdad la vida musical parte desde antes de hacer la música, incluso desde lo que absorbiste. Yo tengo una experiencia muy similar. Mi papá escuchó todo tipo de música durante mi infancia, entonces incluso en mi generación pasa que yo hablo con gente y les digo, oye, pero si es artista, y no lo cachan. Y para mí es gente así como tan que crecí con ellos, que es heavy que gente de mi misma edad no los conozca. Yo digo, wow, ¿en qué mundo creciste? Sí, pues las consecuencias de la industria. Pues la industria tiene tantos beneficios a la música, pero también yo creo que ha robado ciertos espacios, como que hay puntos ciegos de sonoridades que, ¿entienden? Tengo amigos que coleccionan música y nosotros que absorbimos toda la música que llegaba de afuera, digamos, de Europa, ellos se perdieron toda la música. Algunos lo están descubriendo hoy día a través de la cosa del sampler y de otras cosas. La gente que indaga en sonoridades y los melómanos mundiales conocen lo que pasó en Latinoamérica. Hay muchos como sellos que desaparecieron y que han reaparecido en Ecuador, en Chile, no sé, el sello Fuentes, que lo conozco porque es mi apellido. Todos aquellos sellos que grabaron música, distintos estilos de música fueron, y hay muchos documentales hoy día para poder entender los procesos musicales de esos sellos, y súper interesante. Entonces yo a veces digo, wow, yo que escuché radio y tenía toda esta música de mi abuelo, pero también tenía toda la música que escuché de los 80, del folclore latinoamericano, el rock latinoamericano, la música que, bueno, esa es otra parte de la historia, toda la música que escuché de África cuando era chico, porque mi papá fue marino mercante. Entonces llegó a Chile con música que en vinilo no lo escuché tanto, pero escuché más cosas, grabaciones en cassette y cosas de música filipina, música griega, una cosa muy así, música africana que también tiene que ver con mi papá afrodescendiente, entonces por lo tanto yo también, por decirlo así, y eso también me conectó con otras sonoridades que me explican un poco más por qué yo conecto más con esos lenguajes, con esa onda y bueno. Sí, para contar hay mucho. Por ejemplo, ¿cómo fue este cambio de auditor como a ser un poco participante ya del proceso? ¿Cómo fue esta vuelta de tuerca de escuchar a empezar a practicar, hacer. Claro, a hacer? Si tratara como hacer un resumen, yo lo primero que partí haciendo era escribir. Yo escribía mucho cuando chico, así en el colegio, y escribía. Creo que algunas cosas las pensaba ya con cierta musicalidad o cierta poética, no sé si basado en las cosas que había leído cuando niño. Era bien como... Pero haber crecido en un barrio, era un bicho raro en el barrio porque era como... me gustaba mucho el lenguaje, me gustaban mucho las palabras y me gustaba jugar con palabras. Yo no tenía muchos libros, entonces tenía como los 4 libros de la casa. Uno era el diccionario del famoso Larousse ilustrado. Entonces yo trataba de aprender palabras, algunas palabras en la semana, una palabra diaria si podía, y entre leer y todo eso. Entonces eso me nutría para poder yo escribir cosas. Y luego vino el proceso de empezar a involucrarme, qué sé yo, como con el folclore y a aprender algunas de esas cosas. Lo primero que agarré, o sea, fue entre un poco la guitarra, pero también mucho las percusiones, bombo legüero, las quijadas, la percusión afroperuana. Entonces me fue eso despertando en la época del colegio como una cosa, estábamos hablando hace rato ya, yo salía a hacer. Y eso me fue despertando como las dos cosas, la rítmica, que es
una de las partes esenciales, por lo menos, para la música. Y después ya empecé a descubrir como la parte de la composición, de la poética, la armonía, la melodía, que ayer pensaba como que la música hoy tiene muchos de estos elementos, pero los tiene un poquito disgregados y a veces como que se pierden. Yo no digo que la música debería ser solo armonía, es una gran cosa, pero bueno. Y en esta búsqueda yo empecé como a probar, a hacer mis primeros ejercicios como creando. Yo creo que uno, como se dice, uno canta y compone sin darse cuenta que está haciendo eso. Uno tiene ideas, tararea melodías. Yo escribía cosas y yo creo que la adolescencia te ayuda un poco como a empezar a poner esas cosas en orden y como que los primeros ejercicios en realidad que yo empecé a hacer, bueno, que me encantaría hacer un símil de qué es lo que pasó en otros lugares, pero en Chile no habían tantos recursos musicales ni de habilidades, no habían tanta instrumentación ni recursos como los hay hoy, ¿no es cierto? Había ciertas limitantes. Entonces cuando llegó el hip hop a Chile vino a ser lo mismo que pasó en Nueva York a fines de los 70, que se iba a mediados de los 70, los 80, inicios de los 80, cuando se habían bajado todos los presupuestos para que los escolares no pudieran invertir en instrumentos, se cerraron las bandas escolares, se cerraron todas esas cosas. Los locos se encontraron con que habían máquinas mucho más baratas y recursos de hacer música y se creó un nuevo lenguaje. Y así nació el hip hop. Y digamos, para hacer solamente un símil con eso, cuando llegó el hip hop acá, yo empecé a escuchar, hacer loops en cassette y copiaba trozos de canciones y percusiones y hacía eso. Me acuerdo haber estado un día, yo diría que ahí fue como mi primera aproximación a la producción. Me quedaba muy temprano en la mañana la televisión, para los que no saben. Antes la televisión tenía una cosa que se llamaba carta de ajuste, que eran como líneas de colores, claro, donde la gente podía... Bueno, yo tenía tele en blanco y negro, así que no me servía. Pero tú podías ir como ajustar, nadie lo usaba. Pero eso partía muy temprano y cuando partía el canal empezaba la programación. Pero antes de eso alguien, no sé quién, ponía música. Y me acuerdo haber escuchado mucho jazz ahí, pero me acuerdo puntualmente haber escuchado Headhunters de Herbie Hancock. Claro. Y haber empezado a samplear del cassette, grabar en un cassette desde la tele, tratando de ver cómo hacer que me sonara mejor y después lupear eso. Y tratando de ver cómo esto me sonaba a hip hop y empezar a escribir sobre eso. Y así fue mi primera aproximación, yo creo que la de muchos en esa generación. Lo más extraño para mí es que la mitad de las cosas que yo escuchaba en el hip hop eran cosas que yo podía reconocer porque era la música que había escuchado en vinilo de mi abuelo. Entonces, todos esos samplers, yo podía decir, pero esto es no sé, esto es Bird, esto es Coltrane, esto es Gillespie, no sé, como podía reconocer muchos samplers de jazz y otras cosas, música del mundo, o por lo menos estilos musicales también. Entonces, yo siento que hay mucha gente que ha considerado que el sampler es un robo, pero yo creo que no se roba lo que siempre fue tuyo. Yo creo que eso es como una cosa que a mí me marca, como que yo siento que el hip hop le devolvió la música a los que crearon la cosa y no a la industria musical. Claro. Y va a sonar un poco duro, pero yo creo que no se roba lo que siempre fue tuyo al final. Como que yo siempre me identifiqué mucho con eso. Como que eso. Wow, bueno. Me encanta la idea. Sí. ¿Cuántos años tenía ahí sampleando desde la tele? Yo creo que 10, 11. Wow, desde chico ahí metido en la producción. Sí. Qué bacán. Me encanta ese... Y cómo descubriste las cosas por ti solo y cómo se te quedó por dentro. Encuentro que hay un valor tremendo en el pasado que las generaciones actuales se están perdiendo. Oh. Encuentro muy bacán mirar hacia adelante y decir, para allá vamos, porque no podemos vivir en el pasado, pero allá están los cimientos, entonces no te podía olvidar de eso. Y me encanta lo que dijiste del sampleo, porque es una visión nueva, al menos para mí. Después ya... Claro, este fue tu primer acercamiento hacia la música, como para ir avanzando un poquito más en el tiempo. Sí. Uh-huh. ¿Estudiaste algo relacionado con la música? No literalmente. ¿Lo pensaste o algo así? Sí, sin duda. Yo creo que la etapa secundaria después de esta etapa de sampleo fue ¿por qué esta música suena así y por qué esta otra música suena de esta otra manera? Como mi cuestionamiento
de por qué la música suena diferente y por qué venía, también porque eso respondía a ciertas épocas, ¿cachai? Toda la música de los 70s, 80s, que era la música que yo creo más fuerte que logré escuchar mientras yo crecía, tenía toda esta generación del súper análogo, entonces tenía un sonido analógico que tenía una riqueza, un timbre, una atmósfera, los reverbs, los delays, todas estas cosas que yo decía, ¿por qué son así? Sumado a eso, los sintetizadores, que fue, para mí en mi cabeza fue como así como una explosión. Y bueno, entonces empezó mi pregunta, ¿por qué la música después de cierta época empezaba a sonar un poquito más plástica, si se puede decir? Yo me acuerdo fijar antes, no sé, ahora está toda la lucha para que las plataformas digitales entreguen todos los créditos completos en los discos, pero yo leía los créditos de los discos, quién había escrito, quién había arreglado, quién había tocado, y me aparecían nombres, sin entender a veces ni siquiera lo que era un productor o lo que era, pero me interesaba hacer esos cruces. Y era gracioso porque yo hablaba, por ejemplo, sobre productores con gente del hip hop cuando estaba creciendo, pero ellos no entendían lo que era un productor. Yo pensaba lo que era productor, pero no. Hoy día se le llama productor a un beatmaker, pero hay beatmakers que son productores y hay productores que son beatmakers, pero a veces no son lo mismo. Y esa definición ya era medio rara, pero a lo primero que yo me puedo acercar para decir, ya, esto es un productor, es cuando habláis de, no sé, como Quincy Jones, y tú decís como, ya, sí. Es como casi como la figura encarnada de lo que podría ser un productor, ¿no es cierto? Pero había muchos otros, y los arreglistas, los compositores. Entonces eso me daba curiosidad y empezaba a entender, ok, ¿por qué esta música suena de esta manera? ¿Y por qué esta música? ¿Y por qué también el hip hop de alguna manera al samplear rescata estas sonoridades como clásicas y esta riqueza musical, estos matices que también no era esta música tan timbrada y brillante y súper como digital? Yo me acuerdo haber leído los discos de Michael Jackson posterior y decía como una masterización digital doble, así como se masterizaba digitalmente lo ya masterizado digital, como digital sobre lo digital, como una cosa como súper bien valorada. Ahora, esos procesos digitales de esa época eran muy distintos a lo que nosotros nos imaginamos como algo digital hoy día, pero para mí era como, ¿de dónde viene esto? Como esta como pregunta, casi como una cosa así como, ¿cómo lo hicieron? ¿Cachai? Como muchos cuestionamientos frente a eso, como ¿quién estaba detrás? ¿Quién era el ingeniero en sonido? En ese tiempo tenés que pensar, no había YouTube, no había Google, una cosa, no o sea, nada, ni siquiera, solo podía ir de repente tomar los discos, mirar, hacer preguntas y eso. No sé si, porque tu pregunta era ¿cómo fue la siguiente etapa? ¿Cómo me empecé a encontrar y cómo me encontré con yo había estudiado música. Cuando ya terminé el colegio y yo quería estudiar música, ya venía yo haciendo hip hop hace rato y ya me había adentrado un poco como en algunas cosas que tenían que ver, por decirlo así, con el mundo de la producción musical. Y yo quería estudiar música, pero obviamente el financiamiento patronal no estaba tan de acuerdo, así que decidí como buscar una forma alternativa de estudiar algo que me permitiera, no sé, como trabajar y seguir haciendo música, que yo creo que es la mayoría de lo que le pasa a los músicos en Chile. Muchos músicos en Chile viven de la música, pero no todos los músicos chilenos viven de su música. Viven de hacer música para otros, y no lo menosprecio en absoluto, es como súper loable, pero es muy difícil hacer tu música, lo que tú quieres, cómo quieres hacerlo, de la manera que quieres, independiente de los charts, de los rankings, o de los trends, de la moda. Exacto, de lo que el mainstream te marca, o no sé si se puede hablar de mainstream hoy día, pero de alguna manera, por lo menos hasta la época del colegio, mi intención era estudiar música para darle más sentido como a la parte teórica y todo, que todavía sigo aprendiendo. O sea, me siento un neófito, se puede decir que todo ha sido un poquito más como autodidacta, pero en esa época, que quizás como también otra ala para contar, y hoy día me estaba acordando de eso, yo estaba terminando el colegio y en el teatro, lo que hoy día el Teatro Nescafé, la arte, en la parte de arriba, se armó un estudio. Y yo estuve ayudando ahí, como que me llegaron algunas, y podría decir que esas fueron como las primeras lucas que me llegaron, ayudando a hacer duplicaciones para cassette y otras cosas, y empecé hasta que de repente entré a una sala que era un estudio, donde había muchos fierros y máquinas.
reverb y cosas análogas, y ahí se hacía masterización, se hacía grabación, pero sobre todo se estaba haciendo masterización. Y yo no sabía en ese tiempo quién era la persona que estaba sentada ahí, pero era don Luis Torrejón, que había vuelto a Chile, que es el ingeniero de sonido responsable. Hoy día leí, por casualidad, porque me puse a buscarlo, su grabación, llegó a grabar 11.500 long plays, algo así, y es el responsable de la grabación de Quilapayún, Violeta Parra, Víctor Jara, la música, toda esta música que se grabó en Chile entre los años así como los años 50, 60, qué sé yo, y un montón de música, la nueva ola. Entonces ahí fue cuando yo dije, ok, esta es la explicación de por qué esta música que yo estoy empezando a escuchar en mi generación se diferencia de la sonoridad de la música de aquí para atrás. Tiene que ver obviamente con microfonía, tiene que ver con... Y algo logré como rescatar y aprender en ese lugar para poder como hacer... como yo pensaba que ahí encontré la respuesta, pero en realidad venían muchas más preguntas. Era mucho más profundo todo. Lo puedo mirar hoy día en retrospectiva, porque en ese momento yo no entendía lo que estaba yo absorbiendo o lo que estaba viviendo, pero vino toda una generación más contemporánea donde, no sé si ustedes lo recuerdan, pero los estudios empezaron a rematar y todas sus cosas análogas, como, no, si ahora todo es digital, todo es más fácil, todo es más barato, todo es más sencillo, un computador, un software, un par de máquinas, qué sé yo, ya no necesito todo esto, y lo empezaron a vender y a rematar. Al poco tiempo empezaron a darse cuenta que no era lo mismo y que la gente estaba en búsqueda de lo otro, y empezaron a tratar de recuperar, y hoy día estamos frente a lo que nos encontramos, como los dos mundos, de la cantidad de gente que requiere el fierro, el sonido, el análogo, la mesa análogo, las antiguas máquinas, las Solid State Logic, las qué sé yo, Lexicon, todas estas marcas que crearon un mundo de ingeniería para que las cosas sonaran bien. Y luego la etapa siguiente, donde los plugins y todo este mundo empezó a tratar de como recrear como esta sonoridad, y hoy día estamos frente a un escenario donde efectivamente esos plugins son tan buenos y tan efectivos como los de la época análoga. Obviamente, si todos pudiéramos, compraríamos los fierros, pero no es lo mismo. Y dijiste que no hubo financiamiento. Hubiese estudiado composición, hubiese estudiado intérprete, ingeniería, no sé. ¿Qué te gustaba? Sí, yo fui a la Chile a dar una prueba para estudiar música, en el fondo. Como yo quería estudiar música, pensé entrar en la moderna. No me gustaba la moderna, me parecían todos pernos. Y estaba Pro Jazz también como otra alternativa, pero la verdad es que yo creo que lo más difícil para mí era sentirme siempre como un gallo que estaba en la mitad de todo, porque para los músicos yo era muy rapero y por los raperos yo era muy músico. Entonces siempre me pasó con la cosa, como en el barrio yo como que era una persona que no sé, es como cuando tú tenés... como cuando tú has absorbido mucha música y mucha cultura, tu interés está como enfocado en otra cosa. Así que yo que crecí en un barrio, eso era como una diferencia también. Pero venía a un colegio aquí en esa época, en Providencia, entonces como que para la gente de Providencia yo era como un bicho raro también. Entonces esta situación de encontrarse un poco en medio de todo te empieza a marcar un camino un poco distinto también. Porque yo quería estudiar música, pero escuché varias veces que me decían, sí, estudia música, pero no perdáis eso que tú tenís haciendo música. Y yo no entendía a qué se referían, ¿cachai? Como a eso. Y yo, o sea, como que eso que tú tenís que no se aprende. Y no sé, hay gente que me dice, no sé, es como una onda, es como un lenguaje, es como una cosa natural, es como un feeling. Y para mí, obviamente, quizás de escucharlo, pero también de estar súper conectado, digamos, por épocas, ¿cachai? Con toda esta música soul, quizás tiene que ver con eso, con lo que la música soul buscaba. Finalmente, la música soul nace del gospel, ¿cachai? Pero buscando como narrar un poco la experiencia humana, no como necesariamente como aparte de la experiencia espiritual, sino como la experiencia de la vida humana en todos los otros ámbitos, en el ámbito del amor, de las relaciones, de lo social, de todo. Y ahí tenéis toda la historia del soul. Yo diría que el soul es mucho más transversal de lo limitado como a lo que pasó en Detroit o toda esta generación de música. Yo creo que hay mucho soul en la música, en el folclore latinoamericano.
Hay mucho soul en la música africana, obviamente. Yo creo que es como para mí es como un código de la expresión de la necesidad humana por ser honesto consigo mismo y declarar su valor. Obviamente hay todo un background para atrás, todo lo que tiene que ver con el blues y todo lo demás, no sé. Pero también hay algo ahí como medular, por lo menos para mi experiencia, que narra. Tanto así que hoy día yo diría que el soul viene a ser parte de nuevo de una médula de toda la nueva generación de música que está saliendo transversal al mismo hip hop, al trap y a otras cosas, como que en esa búsqueda el soul sigue manteniendo ciertos elementos que obviamente tienen que ver armónicamente con el jazz, con otras cosas, pero también en la forma lírica de la expresión. Y a mí personalmente me encanta, yo me sigo sintiendo súper como conectado con eso. No sé. Qué bacán. Es que me encanta escucharte porque sabéis tanto, eso lo hemos mencionado antes. Yo admiro demasiado a la gente que sabe más que yo y me encanta escucharlo y aprender de ello y tú eres una de esas personas. Yo siempre te he admirado mucho y considero que todo lo que tú sabes es un tesoro que tiene que ser compartido. Entonces aquí me encanta escucharte. Me gustaría hacerte 2 preguntas ya concretas con respecto a tu carrera musical y esas cosas, pero no sé cómo abordarla. Mira, la primera es, ¿cómo fueron tus primeras experiencias ya? Por ejemplo, tú dijiste que lo primero que entraste es el hip hop. ¿Cuáles fueron tus primeras tocatas? ¿Qué tal ese mundo? Okay. Y al mismo tiempo, ¿cuál ya fue tu primer grabación? Así que tú recordías así como, ya grabé una canción de principio a fin, la sampleé o no. ¿Cómo fue? Ambas cosas me gustaría saberlas. Ya, Qué difícil, a veces uno ve la historia de uno súper lineal, bueno, como toda la historia, pero en realidad son muchos como hebras, como cruzándose. Cuando yo te contaba antes que yo estaba en el colegio, yo partí haciendo música ya en el colegio. Un compañero de colegio empezamos a intercambiar música, cassettes y estas cosas, y nos quedábamos en el patio del colegio escuchando música con fono y no entrábamos a clases solo para escuchar música, y ahí escuchábamos un grupo que vino hace poco, Wu-Tang Clan, y muchas otras cosas. Él era fanático de Portishead y otras cosas. Y con otro amigo empezamos como una pequeña agrupación. Era una banda al principio, pero después se quedó en una agrupación más, digamos así, propiamente tal de hip hop, que se llama Poema. Y con ellos hicimos algunas como demos, maquetas, qué sé yo, y todo. Entonces, en el principio el hip hop en Chile era súper, por decirlo de alguna forma, así rudimentario, si se puede decir. Pero ni tanto porque como que habiendo como una separación tan distinta como social en Chile, yo siento como esta cosa un poco marcada, había gente que tenía más recursos para poder, como siempre, como para poder hacer música. Tenían computadores, ya tenían micrófonos, tenían cosas que en algunos lugares era como... ¿De dónde? ¿De dónde? Yo no tenía computador y era una generación de gente que ya tenía computador en mi generación. Y me acuerdo haber empezado como a juntarme con gente, con productores, en ese tiempo con Gastón Gavarró, que era el productor de Maquisa, y con mi compañero el Rodo. Llevábamos sampler y con él hicimos algunas producciones. Y yo entendía, obviamente, cuando tú te sentabas en ese tiempo con lo que era, hoy día era el productor, pero en realidad es un beatmaker. Tú le decías, mira, tengo este sampler, pero quiero que la batería suene así. Y él un poco como que, así como, no te metas. Como, es como mi trabajo, yo lo hago. David Varas, que es otro productor. Y con eso hicimos las primeras secuencias y empezamos a ir a lo que se llaman como tocatas de hip hop, qué sé yo. Y creo que eso me enseñó un montón, porque ahí era como que te tenías que subir un poco así como a la pelea al escenario, como a veces decían micrófono abierto y había que subirse y había que hacer freestyle, y a veces me gritaban, bájate hippie, como, no sé. Pero en ese tiempo yo ahora no lo hago, pero había desarrollado un poquito la habilidad de lo que se llama freestyle, y eso te desarrolla como una capacidad como de improvisación que es muy propia de, bueno, no voy a entrar en la teoría de la cuestión, pero es muy propia de la cultura latinoamericana, toda la cosa que tiene que ver con la improvisación hablada y de la rima, y en otras culturas, obviamente en África y todo, pero también la habilidad de esta cosa de la batalla, que para mí no tiene nada que ver con esas batallas perdón que lo diga así, pero con la batalla musical que se muestra hoy día, como que Red Bull compró, lo voy a decir así, para no decirlo de otra forma. Ya, cuando éramos chicos pensamos conmigo y pensar que en el futuro a lo mejor todo esto que hacemos, una marca va a ser la dueña de todo esto, y efectivamente es así hoy día. Bueno, finalmente toda esta cosa del freestyle era algo que se hacía porque era una forma de expresión también para soltar todo lo que se vía en esa época, en esa generación.
Y yo diría que empecé a vivir mis primeras experiencias de como encontrarte con un micrófono que no sonaba bien, con un ingeniero para 30 bandas de hip hop que no sabían un poco cómo se hacía sonar el hip hop, porque no había una experiencia de lo que era, no habían sus bajos, no había los sistemas, habían sistemas de sonido de 8 a 3 vías, apenas, o a veces menos que eso. Y las pistas se grababan en cassette y las pistas sonaban mal, eran muy crunchy, pero a veces eso era rico también. De hecho, mi banda lo primero que empezamos a hacer, teníamos un mini disc, que era como, había salido el mini disc y llevamos la secuencia de mini disc y los ingenieros decían, ¿cómo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué? Y empezamos a sonar un poco mejor. Recuerdo haber estado en la primera tocata donde un grupo que hoy día es muy conocido, ya digamos de culto de Tiro de Gracia, dijeron vamos a tocar y mostraron a un público, creo que era en una multicancha en La Reina, si no me equivoco. Mostraron el primer avance de su disco cuando iba a salir el disco al público, que es hoy día Ser Humano, es como un disco ya clásico chileno, y lo mostraron. Sí, lo mostraron al público, hecho con sampler, con todo un sistema de producción, y haber dicho, wow, esto suena mejor que todo lo que hemos estado escuchando últimamente. Sonaba ya profesional. Y en vivo, no recuerdo el nombre de la canción, pero que tiene un cambio de beat así, y para todo era como, ¿qué es esto? Como, es otra cosa, como la nueva generación. Pero haber estado ahí en esa tocata, y después viajamos en micro, me acuerdo, con Juan, con el Saturno y con los de Tiro de Gracia, en el fondo. Veníamos de vuelta conversando sobre cómo habían producido su disco y entender más de eso. Después de esta generación de cómo empezar a entender y empezar a acercarme como a la producción del hip hop, yo seguí como apoyando o siendo parte como de otras como cosas. Estuve en un colectivo que se llama Sabia Nueva, con un productor que se llama Foex, que es como fue productor de Solo de Medina, de Anatillú, de CAF, como Asesinar a Felipe, otras bandas que hoy día son súper escuchadas en Chile, y él creó un sello musical. Pero en ese tiempo nosotros teníamos un colectivo de varios MCs que se llamaba Sabia Nueva, como digo, y yo diría que ahí fue también otra aproximación a cómo queríamos que sonara el hip hop de una nueva generación. Había toda una escuela de hip hop que solo sampleaba ciertos tipos como una estética más boom bap, hardcore hip hop, que era como una estética, una forma musical, pero nosotros estábamos orientados a escuchar como ojalá una amplitud o una diversidad más amplia de sonoridades musicales introducidas al hip hop. Pero también sentíamos que eso, por lo menos a mí, me limitaba, porque yo decía, yo quiero que suene de esta manera, yo creo que la armonía suene así, yo creo que esto le falta, y empecé a introducir. Me acuerdo que me juntaba con él y llevaba mi guitarra, y de repente llevaba algunos accesorios, y yo quería que el bajo fuera diferente, y ahí me di cuenta que ya pasaba mucho en Estados Unidos con bandas como Outkast, con sus primeros discos. En realidad, tú lo que escuchabas ahí no eran solo samplers, eran músicos efectivamente tocando, eran músicos generando bajos, músicos haciendo las percusiones, y luego eso se sampleaba y se pasaba por el proceso de una MPC. Y eso empezó a cambiar las reglas del juego también para todos, porque yo empecé en la búsqueda de ojalá poder hacer, no samplear, sino yo poder generar lo que yo todavía le llamo como generar sampler para el futuro, como hacer música que en algún minuto otra persona pueda querer tomar y descomponer y reestructurar y recrear, etc. Así que eso fueron como mis primeras búsquedas como de empezar yo también a producir mi música. Siempre trabajé también con otros productores. Hay un amigo con el que estuve ahora hace poquito, que es Pancho de Pablo, DJ Maneuvers. Él produce música hace mucho en otros software, se llama Acid en ese tiempo, y él traía beats y siempre recuerdo esto, que él traía el beats y me decía, tengo una idea, es como una secuencia, y me lo dejaba y yo le mandaba, le decía, mira, le agregué una guitarra, le agregué estas voces, estas capas de armonía, y él me decía, como jamás me imaginaría en ese tiempo que tú, con esto que yo hice, como estas capas de música, tú ibas a llegar a componer esta otra cosa. Y me encantó ir probando así cómo la música realmente se componía por capas, cómo tú ibas agregando arreglos, y cómo esta mezcla entre cómo la música antigua, como compositores como el Don Costa, no sé si lo ubican, pero como esta producción donde
las orquestas antiguas, ellos decían, no, antes de los sintetizadores, ¿cómo generaba un sonido nuevo si ya reconocía todos los instrumentos? Entonces hacían esta como suma de, no sé, una flauta con una guitarra y un piano y una voz que genera un sonido que a veces en la música de los 50, 60 tú decís, ¿qué es eso? Es como, no, es un es una guitarra, no, ¿qué es? Y son esos sonidos raros de música orquestada o de otros tipos de música, y Don Costa creó esas técnicas y empezar a tratar de inventar esas cosas, como hacer sonidos unísonos, doblar melodías, doblar voces, todas esas cuestiones como riquezas que yo empecé a experimentar en toda esa época en la música que hacíamos, en hip hop, para distintas producciones y distintas colaboraciones con otros artistas. ¿Y de eso quedó algo grabado? ¿Hay algo que podamos escuchar si metemos mano así investigando la red? Hay algunas cosas, mira, la verdad es que es gracioso porque hay algunas cosas que son colaboraciones de las cuales siempre me siento un poco como, siento ese como apretujón de guata, como así como... recuerdo haber participado en un disco que me gusta mucho, que admiro mucho, que es el de J. Dro, que es un MC que ahora está viviendo en España. Pancho produjo la canción, mi amigo de Miami produjo la canción. Invitaron a un MC de Estados Unidos, se llama Dave Guedo, y él hizo la letra y me invitaron a hacer el coro. Y yo fui al estudio, que es no recuerdo el nombre del estudio, y me acuerdo haber estado en el estudio y haber grabado como 4 ideas distintas. Tomé una idea, hice como una armonía de voces, una capa de voces. Yo ya no solo rapeaba, yo partí rapeando y cantando, que era una cosa bien rara en el hip hop, como que me decían, como tú rapeáis o cantáis, como... Y yo decía, pero ¿por qué debería ser contradictorio? Hoy día es súper normal, pero bueno, en ese tiempo era como que era un poco raro. Para los raperos que tú cantaras y era como, no, esto es rap. Entonces yo empecé hacía estas voces armónicas y empecé a probar y haber grabado 4 ideas, pero en la mezcla tomaron elementos de las 4 ideas, como que hicieron un flat de todo. Entonces el sonido no es el mejor, no quedé muy conforme con eso, pero finalmente me acuerdo haber dicho, bueno, esa canción sonó haberla escuchado un par de veces, sorprendido, así como en la radio, estaba sonando en la radio y decía, oh, qué choro, como no es lo que yo esperaba el resultado final, pero es algo y la gente le tiene cariño a esa canción. Claro. Y así con otras pequeñas como intervenciones donde generalmente me han invitado como a cantar, pero a veces yo me involucro más, me gusta meter la cuchara y decir como, y si llevamos esto un poquito más allá, y eso sin duda siempre tiene que ver con la producción. Claro. Con agregar un instrumento, con agregar un timbre, un color, algo que a mí me evoque algo y que vaya más de repente conectado con la canción. Así que... hay una persona que se llama César, bueno, que siempre me escribe, que es una persona que se dedicó como a coleccionar todas aquellas intervenciones musicales donde yo aparezco, y son cosas que partieron, algunas están en cassette, otras en CDs por ahí, y él tiene como algunas, así que en algún minuto podría yo como... Sí, ojalá sean publicadas, claro. Eso, sí. Y que yo creo que una de las cosas que deberíamos empezar a hacer justicia, sobre todo en Chile, con lo que tú mencionaste, con que deberían empezar a mostrarse los créditos reales de todas las producciones que se han hecho, y yo creo que hay muchos nombres olvidados que han aparecido en producciones muy famosas y que también merecen su crédito y merecen su honra por su trabajo, porque es creatividad, es tiempo, es pasión que no debería pasar desapercibida. De hecho, me acuerdo de haber estado como... Yo creo de haber tenido súper chico, 19. Y yo no me acuerdo exactamente el nombre de la persona ahora, pero era una persona que estaba escribiendo las canciones para un disco de Nicole, que es un disco donde compuso Andrés Calamaro Argentina. Y él, no sé cómo, escuchó lo que yo hacía en ese tiempo, que era una cosa media híbrida entre rap y hip hop. Y él me dijo, si yo estaba dispuesto a componer canciones para Nicole. Y yo así como, no tiene nada que ver con la música que yo hago. Y me empezó a explicar cómo se pagaba, cómo se ganaba, cuál era con la cosa de los derechos, y se me abrió un mundo. Aún así yo no quise participar, porque me sentía que no tenía nada que ver con lo... Menos con un disco que las canciones estaban compuestas por Andrés Calamaro. Él me decía, oye, hay mucho que hacer y hay mucha necesidad. Y a veces uno no valora tanto cómo la creatividad es tan valorada, sobre todo cuando uno es más chico, uno piensa, no, yo hago esto, este es mi hobby, o algo que me gusta hacer. Y diciendo esto, quiero decir que como que en el fondo quizás no hay mucho registro de esto, porque creo que hubo toda una generación que pagó el precio de entender. Yo quizás soy de los como más representativos de esa generación, en cuanto como quizás no entender
ciertas cosas que hoy día probablemente son mucho más valoradas. Había todo un cuento que yo también de alguna manera pensaba y yo decía, no, son una dualidad. Yo no voy a sacar nada hasta que realmente suene como yo quiero que suene. Y esa meta es a veces un poco una utopía. Claro, sí. Esta como cosa perfecta en mi cabeza creo que no existe, pero yo estaba súper limitado a eso. Participaba en ciertas cosas, pero yo nunca decía como esto suena como lo que yo escuché cuando niño, escucho en el hip hop de hoy día. La gente miraba mucho menos, no sé, pues como ciertas grabaciones que hoy día son clásicas dentro de la música hip hop. Pero esas grabaciones se hicieron en los mejores estudios en Nueva York, con las mejores máquinas, con los mejores micrófonos, con las mejores con los ingenieros, mezcla, Electric Lady y otras cosas. Y tú decís, ¿qué? Y bueno, por ahí por el año 97, 98, aparecieron un montón de discos. Yo en mi cabeza, voy a tratar de explicarlo así, en mi cabeza yo preguntaba, ¿cómo puedo hacer sonar la música que yo quiero hacer, como lo que yo escucho en Al Green, por ejemplo, que es no sé si lo cachan, Let's Stay Together, como una canción clásica? Esa música, que es toda la música de la sonoridad de la generación beat, que tú escucháis las baterías y los bateristas hacen una cosa que es la clave del hip hop, es como esas baterías gordas así, que suenan con mucho peso, con cajas largas, que la caja suena eterna, así, y mucha percusión y elementos muy rítmicos. ¿Cómo hago que eso? Pero que suene un poco más contemporáneo, que suene más como lo que escucho en el hip hop, con estas baterías. ¿Cómo hacer ese mix? Y en ese momento surgió un movimiento que se le llamó Neo Soul, y hay muchos artistas que son característicos de esa generación, pero dentro de ese núcleo que era muy diverso, que se distanciaba un poco de lo que nosotros le llamamos el R&B. Hoy día el R&B es una cosa muy transversal, pero en ese tiempo para nosotros el R&B era esa cosa media como mainstream, muy como así, como hot y como muy de mucho video de MTV, y que para nosotros era una cosa muy distinta, que se distanciaba un poco, era como más una corriente más comercial de lo que nosotros pensábamos en ese tiempo con mi círculo de amigos, que realmente el soul estaba mucho más conectado con la cultura del hip hop, con la responsabilidad moral, social, espiritual, por decirlo así. Entonces, esta cultura del neo soul empezó como a influenciar el hip hop y el hip hop a esa cultura, y ahí nace como no sé cómo decirlo, un colectivo que yo creo que fue plena influencia para nuestra generación, que se llama Soul Aquarians, que ahí nace, bueno, está producido, hay varios MCs ahí como que yo admiro mucho, Common, Mos Def, Talib Kweli, muchos MCs de ellos, pero también otros músicos como Erykah Badu, D'Angelo, Questlove, que me imagino que muchos lo ubican porque es el baterista del show de Jimmy Fallon, ¿no es cierto? La misma gente de The Roots, que él es un productor así increíble, ahora productor incluso audiovisual y todo. Y el núcleo, digamos, como uno de los cerebros clave ahí, un productor que se llama Jay Dilla, que es el productor por esencia, es como un productor que hoy día tú puedes, imagino que todos ven en Instagram todos los productores que hacen beats con máquina y se producen. Bueno, Jay Dilla es la inspiración transversal para todos esos productores, que él murió de lupus años atrás, y esa sonoridad fue justamente lo que yo estaba buscando, pero obviamente ellos tenían el background, la experiencia, el circuito. Entonces yo dije, no vamos a poder lograr eso así rápidamente, pero yo me empecé a migrar a producir o a armar música con músicos, a conocer a otros círculos de músicos que estaban más relacionados con el jazz, con el acid jazz en ese tiempo, y empezar a hacer vínculos, y ahí yo generé como mi primera banda y mi primer proyecto más solista, que eso se llamó Sencillo. Finalmente quedé yo con el nombre de la banda. Aguante, Sencillo. Y fue una banda muy interesante. Me acuerdo que partimos con el Daniel Maluenda, que es hijo de uno de los músicos fallecidos de Iyapu, con Eric Maluenda. Él estaba en el bajo, el Cristóbal Pérez y otros músicos ahí. Luian tocaba batería. Y partimos con las primeras como fechas de tocar una cosa que era como tratar de recrear en la sonoridad este beat, como este fat beat del soul y del hip hop, pero con esta sonoridad más del soul, pero también con letras en español, que era muy raro porque no había tanto soul en español en ese tiempo, no había mucho. Y ahí yo empecé a explorar ya a lo que es más como mi propia composición, mi sonoridad, un lenguaje ojalá un poco más distinto.
larga historia. Qué bacán. Sí. Oye, y dentro ya, para entrar como al jugo de lo que estamos hablando en este podcast, supongo que tuviste muchas buenas experiencias, pero también quizás algunas cosas que no salieron como esperaba y... Yo creo que es el 90%. Yo creo que los músicos que les van muy bien son esos casos particulares donde todas las cosas realmente funcionaron y claro, han peleado, han dado esfuerzo, pero a veces, no sé, es como circunstancial. Cuando yo como empecé como a armar este proyecto donde los músicos se juntaron y me dijeron, no, esto tiene mucha onda, como que es difícil de decirlo, pero no sé si había mucha experiencia, no sé si no había muchas lucas ya de principio de por medio, pero había esto como, hagamos esto porque está increíble, disfrutémoslo. Y ahí surgió la idea. Yo ya había empezado un poco esta mezcla de mi vida laboral. Yo no había podido terminar, yo estudié diseño, comunicación visual y todas estas cosas, y empecé a trabajar como en paralelo con la música, empecé a trabajar haciendo dirección. Primero como asistencia en dirección de arte, después dirección de arte y después terminé finalmente siendo director creativo en agencia, en publicidad, eso. Y mientras tenía todo este mundo, me permitía financiar de alguna manera lentamente esta lenta construcción de lo que era la música. Así que finalmente me decidí, dije, bueno, si quiero hacer algo debería hacer un disco, y traté de hacer como este primer disco que finalmente no salió, no vio la luz. Para hacer un poco como corta la historia, con la persona con la que lo grabamos, que hoy día yo lo siento un gran amigo de quien aprendí mucho, no llegamos como a buen término en cómo íbamos a terminar el proyecto. No habíamos definido muy bien realmente si el productor, él un poco como ingeniero, se estaba involucrando muy profundamente en la producción, y yo quería ser también el productor de la cosa, y definir los límites a veces es difícil, como claro, que entender, sí. Definir, a veces, bueno, la música son lenguaje y son relaciones, y a veces todos tenemos hay gente que tiene muchas habilidades blandas, pero todos tenemos ciertas torpezas relacionales y torpezas a la hora de comunicarnos. Entonces yo siento que ahí hubieron cosas donde no pudimos definir. Yo estaba viviendo mucho estrés por querer hacer un disco, trabajar en el día y en la noche llegar a grabar y querer que sonara de una forma. Y para esto tengo que explicar un poco las características de por qué era difícil. El primer disco yo dije, ok, si yo quiero que suene como esa música que tanto añoro, tengo que hacerlo como yo quiero. Entonces decidí buscar un lugar donde grabar análogo. Análogo ojalá completamente, ojalá grabar en cinta, ojalá usar todas las máquinas y todo el proceso fuera lo más analógico posible. Y si se usaban máquinas, que fueran máquinas de las primeras. Y empecé a indagar y no sé cómo, me encontré con un tipo increíble, que es el Renzo, que yo diría que si no es la persona que más sabe de sintetizadores en Chile. Tenía un estudio, que todavía lo tiene, lleno de máquinas análogas, Lindrum, DMX, 808, todas las baterías electrónicas que te puedes imaginar que hoy día todos usan, digamos. El cielo. Ahí, y después sintetizadores de la generación de FM, completamente análogos, Yamaha, CS, todo ahí. Y tú entras ahí como un poco te abruma el como, no sé usar esto, no sé cómo se usa, tengo la música y obviamente la interfaz de poder usar esos recursos, él mantenía eso, de hecho lo explica, no era un museo, ¿cachai? Todo funcionaba y estaba todo conectado, secuenciado a cool a través de un sistema de Atari, como a través de una patch de Atari, bueno. Entonces la gente, yo le decía, es que estoy grabando un disco en este estudio. Me decían, pucha, pobrecito, ya vas a tener dinero para grabar en un estudio de verdad. Y dice, no, es que, tú no entiendes, como, esto es lo que yo quiero que suene así. Entonces, pasaron muchos años hasta que tú escucháis discos como el Random Access Memory, claro, ¿no es cierto? Que tú decís, y veis los documentales, yo, bueno, no los vi mucho, pero alguien me mandó un día, me dijo, tenés que ver esto. Y decía, ¿por qué querés que lo vea? Porque ahora entiendo lo que tú estás tratando de hacer hace 10 años atrás, ¿cachai? Y esa búsqueda ahí, en esta como un poco de, no sé si fue un malentendido, yo creo que yo aprendí mucho en la experiencia. Creo que no hubiera aprendido tanto si ese disco hubiera salido. Es raro de decirlo así, pero mi experiencia musical probablemente fue mucho más enriquecedora de que si a lo mejor ese disco se hubiera hecho. Porque
me di cuenta cuánto me comprometía con lo que estaba haciendo, cuánto me costó también tomarme una pausa, decir, ok, esto que yo pensaba que iba a salir y que iba a funcionar y cerrar el ciclo fue duro para mí. Me pegó fuerte, pero no me di cuenta hasta años después cuando tuve que tomar la decisión de, ok, voy a intentarlo de nuevo. ¿Cachai? Oh. Y esa es la parte más difícil, yo creo, como hoy en día le llaman resiliencia. Claro. Ni siquiera es fácil de decir. En ese tiempo no tenía ni nombre. No tenía nombre. Era como, pucha, que soy porfiado pero yo creo que espiritualmente también yo sentía que como ese impulso así como de muy de Dios, así como muy celestial, de como tenés que hacerlo porque también esto es parte de tu diseño, de lo que tú eres, como de la manera en que tú te expresáis. Y este como ejercicio de haber parado ahí con el tiempo, incluso tuvimos que volver a hablar con Renzo y como hablar el tema y decir por qué esto no funcionó, por qué no nos entendimos. Yo quería que las cosas funcionaran un poco y llegó un momento en que yo estaba así como, esto hay que hacerlo, como cuando uno se pone así más como ejecutivo y que esto hay que hacerlo, yo quiero terminarlo. Pero tampoco se podía y la visión de él era distinta a la mía en ese momento y dijimos que ya, dejémoslo ahí, ok, él dijo que ahí parado y entender eso también porque no sé, todo lo analógico tiene otro proceso, otro tiempo. Me acuerdo que él encendía todos los equipos 1 hora antes de que yo llegara a grabar. Claro. Era como un motor antiguo, ¿no es cierto? Como que, claro, y algunos había que afinarlo. En ese tiempo, no sé, ¿no? Los estudios ya había UPS, pero aquí tenéis que tener una UPS gigante para poder cuidar los equipos. Cómo tener que realmente hacer secuenciar y la estructura realmente de cómo grabar. El hip hop, el mundo del hip hop donde yo venía no tenía nada que ver con eso, como ya esta batería, démosle esta armonía, no sé, se amplía esto de acá. No, aquí hay un proceso ordenado que más o menos tenéis que seguir. Hay muchas fórmulas, hay muchas lógicas, pero ok, primero cuando me dice cuál es el BPM antes de que grabamos las baterías, porque tenemos que grabar la secuencia y la estructura sobre la maqueta de la batería. Y había mucho que tenía yo más o menos ya resuelto, pero había otras cosas que quería explorar porque estaba todo este mundo de las máquinas y empezamos a explorar esa sonoridad y los timbres y los acentos y darte cuenta que podía ir a afinar o desafinar y eso le daba una sustancia distinta a los sintetizadores. Y alguien me decía, pero ¿por qué querés que esté desafinado un sintetizador? ¿O por qué ese filtro? Y yo, sí, eso es lo que estoy buscando, ¿cachai? Eso crispy, eso crunchy que hoy día se usa tanto en la producción, sobre todo en el lo-fi y todo. Yo quería que eso sonara así porque eso es lo que yo escuchaba en la música que yo escuché en vinilo toda mi infancia o hasta, no sé, hasta los 90. Entonces, ese como deseo de que la cosa funcionara fue duro, pero impresionante como aprendí. Renzo yo creo que no se dio cuenta de cuánto él también me traspasaba conocimiento y empataba con estas otras como piezas del puzzle que había experimentado ahí con Luis Torrejón, siendo parte en un minuto de un coro, como la parte vocal. O sea, tantos elementos que van construyendo tu background que a veces no, lamentablemente... No sé si lo hubiera tenido tanto si hubiera estado en una escuela. No desprestigio en absoluto el estudio para nada. Me encanta y siento que me faltaron muchos recursos. Pero también hay otras experiencias que ojalá todos los músicos las pudieran vivir, ¿cachai? Como que yo creo que te enriquecen naturalmente. Ojalá producir, grabar. Hoy día yo creo que está eso pasando. Como que los cabros comienzan a producir y a grabar y a meterse al estudio y a probar y a generar cosas y a inventar fórmulas de microfonía. Y también, si no lo sabes, hoy día tenéis los tutoriales que te enseñan, ¿cachai? Hasta cierto punto me pregunto ¿dónde está como esta como cosa de poder tú mismo como generar algo basado simplemente en el camino que hay recorrido y no solamente en el camino que han recorrido otros. Yo aprendí obviamente de Renzo, de este señor Luis Torrejón, de otros ingenieros. Yo vi hacer sonido en vivo, también trabajé un tiempo haciendo sonido en vivo, no haciendo sonido en vivo, pero siendo parte de un equipo grande del Coque Weidmayer que hacía como mucho sonido en vivo para mucha gente en una época, y aprender como, ok, esto es una reverb real, esta es una mesa de sonido de 64 canales y estos son los efectos. O sea,
muchas cosas el rack de compresores al lado. Sí, nunca entendí, todavía no entiendo muy bien lo que hacen esas cajas mágicas de las compresoras, ¿cachai? Los compresores y bueno, etcétera. Como que tú decís, qué heavy cómo esto cambia, y ver cómo una caja en vivo sonaba de una manera. Y ya vamos a probar media hora una caja y ver cómo el uso del compresor hacía que esa caja no era esa cosa fea que sonaba, y la batería tomaba cuerpo, y decía como, wow. Entonces son esas pequeñas cositas que a uno también le van como entregando elementos. Y por ejemplo, de esa experiencia, ese disco que nunca salió a la luz, ¿cuánto tiempo pasó para que pudieras retomar más o menos un proyecto? ¿O eso te afectó mucho en tu proceso creativo? Sí, sin duda. Lo que pasa es que yo creo que es difícil, como los músicos, todos, los ingenieros, los productores están viviendo sus propios procesos personales. Yo creo que viví una crisis de muchas áreas, como que a veces se cruzan, como que mi crisis creativa y musical. Creo que nunca tuve una crisis creativa, creo que tuve una crisis como del hacer, del resultado. Yo sabía que si me sentaba, iba a hacer canciones, iba a fluir la rabia, la frustración, la pena, el dolor, la gratitud, la ingratitud, el amor, todo. Mis relaciones amorosas en ese tiempo también habían sido todas un fracaso, así como. Entonces estaba con mucho dolor y muchas cosas pasando, y me daba cuenta que esto también era otro elemento más, ¿cachai? Y simultáneamente yo creo que tuve que decir en un momento, ok, voy a seguir componiendo, porque en realidad para mí la composición se traducía, en ese tiempo, ahora es distinto, pero se traducía a sentarme tranquilo un rato, a estar así como a negociar mis cosas personales, lo que me pasa adentro, así con Dios, como échame una mano. Ya no puedo conmigo mismo, a veces estoy demasiado cansado como con las circunstancias de la vida, y yo creo que todos los músicos no cuentan eso, como que eso, no, estoy súper bien y se vienen cositas, pero nadie cuenta sus procesos tan internos, íntimos, de que a veces los músicos no muestran, obviamente, lo que queda para sus redes sociales y todo. No sé si es tan realmente tan profundo, tan real. Bueno, ¿quién lo puede juzgar eso? Pero como que claro, todo queda un poquito ahí como se vienen cositas, está todo pasando, claro, el exitismo. Y no sé si tanto como, y si son los fracasos, son esos fracasos como también como fracasos triunfadores, como yo como soy el ave fénix, no, y estaba así, después de esa época yo estaba literalmente hecho bolsa, y sin ganas de como de no crear, sino como esta cosa de, obviamente me acuerdo de ver las primeras cosas que yo escribía cuando niño, que me decía, esto que escribes no lo escribes para ti, lo escribes para mí. Todo un rollo ahí que me escribía a mí mismo, y te das cuenta de que uno parte escribiéndose para sí mismo, para mostrar y para manifestar tu existencia. Todo creador, y el creador manifiesta su existencia también a través de lo creado, ¿cachai? Y uno es reflejo también de eso, entonces es a la vez un espejo. Entonces todo este proceso creativo, cuando se trunca, te limita, y tú te ves como un poco como enfrentado a este fantasma de decir como, ok, ¿a qué se debió? ¿En qué fallé? Sin duda hubieron muchos errores. Yo, en mi inexperiencia, muchos conceptos no supe gestionarlo. A veces tú necesitas como ser tenés que tener como un carácter, un liderazgo. Y yo creo que cada persona que tiene la finalidad de hacer o crear tiene siempre liderazgo, pero hay formas distintas de liderazgo. Hay un liderazgo mucho más relacional, mucho más conciliador, así, y a veces hay necesidad de un liderazgo más como directivo. Ejecutivo, claro, como hay que resolver, hay que hacer, no nos vamos a quedar atrapados en eso. Y yo vengo de un mundo donde, digamos, familiar o de cultura también, de ser muy relacional y querer como solucionar como las cosas dentro de como del idealismo, por decirlo así. Porque yo espero que las cosas se den de manera natural, y a veces las cosas igual hay que como poner ciertos límites y frenar. La verdad es que hasta ese momento toda la música para mí siempre fue un disfrute, como que las cosas de alguna manera venían y yo iba como un poco surfeando la ola, pero en ese pequeño quiebre de no haber podido, por ejemplo, sacar un disco y terminar el proceso,
me di cuenta que yo también tenía que aprender a poner límites conmigo mismo, aprender a expresarme, decir lo que no quería, decir, mira, ¿sabes qué? Creo que debe ser de esta forma. Yo también en paralelo, mientras yo trabajaba en diseño, o en la parte creativa, sobre todo en ese tipo de trabajo donde se trabaja y hay lucas de por medio, no es solo arte por arte, digamos. Yo tuve que aprender a decirle a diseñadores o a otros creativos, yo siendo su jefe un poco, no sé si era algo bueno de mi jefatura, pero yo nunca les dije, oye, eso que tú estás diciendo está mal, está feo. Así. Yo siempre lo planteé de una manera positiva, le decía como, ¿pensaste cómo eso que tú hiciste en rojo se vería azul? No lo pensé. Ok, pero te lo planteo porque los colores de la paleta de colores del proyecto y de la música son todos azules, entonces quizás sería bueno que no se te ha ocurrido que exacto, que la palta va arriba del tomate. Exacto, como algunas cosas que de repente eran un poco obvias, pero claro, ahí hay ciertos aspectos comunes, ciertos criterios, hay ciertos mecanismos, estructura, el diseño tiene ciertas como reglas, igual que la arquitectura, hay ciertas cosas que hay todo un mundo imaginario, pero también hay ciertos parámetros, ¿no es cierto? Y en la música se podría decir que también los hay, pero no sé si tanto. Entonces, yo al llevar este lenguaje allá, trataba de repente ser un poco más como conciliador y dejar, pero yo creo que fui desarrollando en el tiempo este carácter directivo, que es el que te ayuda a decir como, paremos aquí porque esto puede terminar realmente mal, ¿cachai? O sea, tú tenías una idea, un proyecto, y a veces un cambio armónico, un arreglo, una sugerencia de alguien puede hacer que tu canción, tu proyecto, tu disco termine siendo una cosa totalmente diferente a lo que tú te imaginabas, ¿cachai? Y sí, eso, o sea, si tú no tienes como un carácter de repente como así, o la fuerza para poder decir, ¿sabéis qué? Paremos esto aquí. No necesariamente tenéis que pelear por la cuestión, aunque muchas veces hay mucha ira detrás de toda esta cosa, porque hay mucho ego. Yo creo que es un tema medular en todo esto, como la pelea de los egos y las inseguridades que te hacen estar siempre como a la defensiva. Yo generalmente me sentía muy tranquilo, quizás no sé si como, no puedo hablar de como súper seguro, pero siendo súper honesto, o sea, de eso se trataba la música que hacía, de eso se trataba el sentido de por qué estaba haciendo la música, así que en realidad como que no tenía mucho que defender ni por qué pelear, pero sí hay momentos donde tú tienes que como liderar tu proyecto y todo y saber decir, como mencionaba antes, como cierto arreglo, cierta cosa puede ser que tu canción o lo que tú estás pensando va en una dirección y termina en otro lado. Y a veces eso es súper bueno, como que te das cuenta, wow, yo tenía en mi cabeza era esto, pero puede ser todo esto. Y a veces realmente yo no quería realmente que fuera todo esto. Como hablábamos con un amigo que creo que es difícil que hayan canciones malas. Bueno, las hay. Ya, las hay, pero sí hay. Pero generalmente hay muy buenas canciones mal producidas y eso de repente te impide escuchar la canción. Sí. Te pasa muchas veces que hay canciones que tú escuchabas y de repente escuchas la versión así como la voz y la guitarra y es como, wow, qué buen intérprete, qué buena canción, como que redescubres la canción que está detrás de toda esa información musical que también a veces es muy rica. Entonces yo creo que uno siempre peca en esta búsqueda de la sonoridad, de agregar, de sacar, de arreglar, de sobrearreglar, de repente tú sentís que le falta algo y no sabes qué, entonces empiezas a probar y en vez de como que empezáis a echar a perder o a arruinar aquello que a lo mejor estaba bien como estaba. Y eso es todo un truco, digamos, una prueba de lo que hacen los productores. Yo creo que es muy difícil, como que tú miras antiguamente y tenías como un poco separado, pese a que como se dice hoy día, cuando hablamos con un amigo que como que habla hoy día la gente de la música urbana y dice juntemos los poderes. En ese tiempo tenía ya un increíble ingeniero, con un increíble arreglista, con un increíble compositor, con un increíble, percusionista, más un productor que orquestaba esta cosa, pero también no soltaba la cosa, pero además dejaba que la cosa se enriqueciera. Y hoy día, como todo es un poco más automático, más casi como de inteligencia artificial, más de presionar un poquito un botón, también a veces se vuelve un poquito desechable. Y creo que tampoco tiene otra finalidad. La idea es que salga un hit, que sea un hit durante un tiempo, pero leía sobre este mismo señor, Luis Torrejón, que yo creo que son las cosas como
como la buena música no es de una época, es una música para siempre. Y yo creo que eso es parte de lo que también yo quería o anhelo encontrar, como música que sea para la eternidad, no música para el momento solamente, sino para eso hago freestyle. Para eso está la improvisación. Qué lindo, porque justo, de hecho, Richie, sí, estamos hablando. Antes de grabar estábamos hablando de eso y de hecho hay un podcast de Rick Beato, ¿ese es el nombre? Sí. Y que es un hombre que tiene oído absoluto y es una eminencia y es productor musical. Y el otro día estaba viendo un video de él en el que él contaba su carrera musical y él loco es un crack, ha trabajado con bandas increíbles. Y él habló en un podcast algo que yo vengo sintiendo hace mucho rato, de que es lo desechable de la música de ahora. Y él decía, él hacía un análisis y le llamó a esto, dijo, ¿por qué a la generación Z no le gusta la música? ¿Cachai? Y él hacía un montón de análisis y decía que la música esté cada vez más corta, que todas las canciones hits siempre duren menos de 3 minutos, ¿cachai? ¿Para dónde nos está empujando TikTok? Decía, hay una tendencia que va a decir que en unos cuantos años, si TikTok sigue como es, las canciones van a durar 60 segundos, todas, y se van a acabar, ¿cachai? Y al mismo tiempo yo lo analizo y yo digo, esta música es tan desechable, pero es de ahora, porque la música buena, y es justo lo que mencionaste tú, la música buena, la de verdad, la que te llega y la que te impacta, es música para siempre. Po. Y esa es la música antigua, la que tú estás hablando todo el principio, de los vinilos y de toda la cosa. Creo que a mí me gustaría, quizás, no sé, es difícil como el lenguaje a veces como que te limita, pero quisiera, para hacer justicia, como hay gente de esta generación que con los estilos de hoy día y con las herramientas que tiene, igual está haciendo música para siempre. Como que quiero reivindicar un poquito la cosa. Sí. ¿Me entendís? Sí. Como que a veces no tiene que ver porque, no sé, el reggaetón, el trap y la cuestión, la música urbana. Cuando yo hacía hip hop, la gente también, pues, o sea, en Chile, que era una cultura súper rockera, como que el rock, el rap, todo. Y hoy día es chistoso porque viene Wu-Tang Clan a Chile y todos van a ver a Wu-Tang Clan, pero en ese tiempo era una cosa así como... Entonces cada generación obviamente tiene su cosa, pero como te digo, yo creo que no tiene que ver tanto con la generación, tiene que ver con la industria. Cuando digo la industria, digo sí. A las lucas y por eso, creo que eso es a lo que te referías. Por eso yo creo, porque él también, y yo también hago la salvedad, no tiene que ver con un estilo específico. Por ejemplo, que digamos que la música es desechable, no estamos hablando del género urbano, porque es una cuestión, como tú lo dijiste, es de la industria, se ha permeado en todos los estilos. Tú escucháis metal actual y es, entre comillas, igual de desechable versus el metal antiguo que fundó y que la gente sigue escuchando hasta ahora, ¿cachai? Es por el fin de consumo. Claro, exactamente, cómo se ha movido el mercado. Oye, y fíjate ese tema, deberíamos tocarlo más profundamente alguna vez. Sí, otro podcast. Después de esta como experiencia y después te pusiste de pie, aquí te pusiste de pie en la música y sacaste un disco. Y yo me puse de pie así, por la luz. No, te pusiste de pie en la música y lanzaste un disco. De hecho, yo lo tengo que súper recomendar. Y yo te lo he dicho antes y es verdad. Cada persona nueva que viene a mi casa y que estamos conversando en la mesa, la música que está sonando de fondo es sencillo. De verdad que sí. Yo amo ese disco. Otra vez vine y estaba sencillo. Sí, de verdad amo ese disco. Me gusta muchísimo y siempre intento compartírselo a todo el mundo. ¿Qué tal fue esa experiencia? ¿Fue otra mala experiencia? ¿Fue difícil? Pero no sé, al menos salió a la luz. Sí, mira, el disco ese que está como en las plataformas digitales. Química Especial. Sí, el disco se llama Amor Revolución. Y mira, a ver, en el disco anterior, con esta búsqueda de la época y toda la cosa, el disco que no salió, un día dijimos, oye, ¿y por qué por qué la idea que suena así? Y yo dije, ¿qué tal si el disco fuera como si sonara como la música que yo escuché en los primeros años de vida? Como un disco hecho entre más o menos el año 78 y el 80, más o menos. Ya, más o menos como en esos mis primeros años de vida. La música... yo de hecho tengo una playlist de música del año 78 y bueno, solo te podría mencionar la música de Michael Jackson y ya tú dirías, ok, ya entiendo. O Earth, Wind and Fire y tú dirías, ok, ya entiendo la cosa que sonaba en mi casa o la cosa que sonaba, que ponían mis viejos cuando yo nací. Y eso súper define muchas cosas. Y alguien trató de hacer como una especie como documental de ficción, se le ocurrió la idea.
de cómo hacerlo, si el disco realmente se hubiera hecho en esa época. Y solo siguiendo la misma idea decidí hacer este disco con esta especie como de recurso, como si el disco fuera hecho entre el 82 y el 84. Hay una diferencia sonora y una diferencia de lenguaje. No quise forzarlo, como que en realidad era música que quería hacer, pero era como una onda y la estética del disco tiene que ver con eso. Y la estética musical y la estética visual, ¿ya? Que finalmente la estética visual está inspirado mirando todas las fotos de mi papá llegando de su viaje, habiendo estado en Mozambique, en África, habiendo viajado por Europa, en Nueva York, todos esos lados, viejo con Mario Mercante. Toda esa estética yo la traté de replicar en el disco, ¿ya? Hay algunas copias físicas por ahí. De hecho, se les podría haber mostrado. Yo quiero una. y el disco, como que de alguna manera, lo que intentó hacer fue como hacer una continuación, también no tan forzada de lo anterior, pero con miras a lo que quería seguir haciendo. Después de todo, muchas de las canciones del disco anterior tenían como, no sé, como 8 años, y las de este disco también tenían canciones así súper viejas. Y tuve que hacer como se tira y afloje de la selección de cuáles son las canciones de tu disco. Y esto empecé a trabajarlo de una manera con lo ya aprendido, como tratar de organizarme, decir, ok, esta canción tiene esta estructura, tiene quiero que tenga esta, como tomaba notas de qué es lo que quería que la canción tuviera a la hora de producir. Es decir, quiero que esta canción, el instrumento predominante sea quiero que tenga este instrumento, que es uno de mis como tips, como mi stock, no sé, que haya ojalá un elemento que no sea un elemento tan clásico, que pueda ser como una sonoridad distinta, que tú digas, ¿qué es esto? El disco está todo tocado, creo que hay un solo uso de un pequeño sampler, pero el disco está todo tocado, y de hecho hay gente que dice, un disco más, pero cuando tú valoráis que todo lo que está en el disco está ejecutado, tiene un valor más. Ese disco también partió con harta dificultad. Yo partí produciendo y preproduciendo en mi casa. Estaba con... habíamos salido de la casa, yo había armado ya algunos recursos, yo ya tenía algunos recursos, instrumentos análogos, algunos sintes, el Rhodes, algunas guitarras, qué sé yo, y todo, y esto yo lo estaba vaciando a las maquetas, digamos. Y ya tenía el disco maqueteado, la estructura completa, y entraron a robar a la casa. No. Y se llevaron todo, cuando digo todo, eran muchas cosas, looper, máquinas, cosas. Y ahí yo como que tomé eso que a lo mejor no hubiera tomado antes, como que me pasó una cuestión así, como dije como, no, voy a darle, como no voy a parar esto. Esa vez se llevaron hasta el compu. Sí, se llevaron todo. Me quedé con algunas referencias, como algunas maquetas por lo menos de todo. Y llamé rápidamente a un amigo que también es un beatmaker increíble, canta increíble, Dani. Dije, Dani, necesito así hacer esto. Como él trabaja en un programa que no era el programa que yo estaba usando, un software que en ese tiempo, ahora está muy de moda, no el Fruity Loops, pero durante mucho tiempo fue súper como que la gente lo miraba, lo despreciaba mucho. Le dije, mira, aunque sea que lo hagamos en tu programa, necesito rearmar estas maquetas y reestructurar. Ok, y empezamos a reestructurar. O sea, hice la estructura, armé todo. El Dani entendía perfecto, siempre nos entendimos muy bien porque él sabía que los sintetizadores para mí era una cosa como importante en la música. Así que trabajamos y nos costó, trabajamos en las noches, hasta muy tarde, así como tú sabes que producir empieza como a hacer una cosa de este loop, una y otra vez, sí. Claro, pero por lo menos en términos de las melodías, contramelodías y todo esto que estaban en mi cabeza, logramos como plasmarlo ahí. El Dani también me ayudó a ser muy crítico, que me decía como, esto está... Generalmente Dani era peor, como que me decía, es que eso está muy bueno, dale nomás. Entonces, y era más difícil como tratar de limitarse en cuanto a la creatividad que las cuestiones fluían, sobre todo cuando la cuestión te está gustando y tú veis que como que estáis con alguien que tú decís como que la música por sí sola te mueve, ¿cachai? Sí. Vi un documental otra vez de cómo se hace la música africana, los productores, y los productores hacen... de afro house o afrobeat, como que los gallos producen parados, como que no están sentados así, y porque ellos dicen, si no nos mueve, esta cuestión no sirve. Entonces yo creo que ahí nos pasaba eso, estábamos así como disfrutando la cuestión hasta muy tarde. Después tomé esta música y la vacié a un estudio que por recomendación de unos amigos me dijeron, esto vamos a avanzar aquí más rápido porque había que regrabar
ya reemplazar un par de baterías virtuales y grabar las tomas de guitarra ya definitivas y empezar a grabar las voces. Y me cambié a un estudio ya como para hacer este vaciado y reemplazar, digamos, empezar a hacer efectivamente la reemplazación para tocar toda la música del disco. Y la verdad es que ahí también tuve una experiencia porque la persona increíble productor también, increíble ingeniero, tiene mucha experiencia, pero siento que no estaba tan comprometido con el proyecto y los tiempos de poder grabar costaba mucho coordinarlo, se estaba demorando mucho. Cuando llegué al estudio, sí, me tengo que ir en un rato más y no podíamos avanzar. Yo ya había también pagado parte del proyecto, entonces fue muy difícil coordinar. En un momento hay una parte de una canción, que es una canción como una samba, invité a unos músicos. Voy a contar la anécdota nomás, pero decía, qué lindo sería meter en esta canción, como yo pensaba, un corno francés, un oboe, un clarinete. Como, me imaginaba como esta sonoridad de mucho de películas, ¿cachai? Y me estoy pensando esto y me subo al ascensor y en el ascensor venían 4 tipos, uno con un corno francés, con un oboe. Y yo decía, ¿qué? Y obviamente, y les pregunto, les digo, bueno, ¿son músicos obviamente? Sí, eran músicos de cámara, de la Sinfónica Nacional, qué sé yo. Llámanos, los llamo, sí, vamos a grabar para ti, así todo. Y ellos se dispusieron a grabar gratis para el disco. Se comprometieron, me junté con un amigo que es Nelson Binot, que es un fagotista chileno así increíble. Nos juntamos, mucha humildad, así, los arreglos y todo. Pero cuando fueron al estudio, el ingeniero, me tengo que ir, no, es que no tengo tiempo, ya, a ver qué van a grabar. Y eso, para que a mí es una falta de respeto a los músicos y a las circunstancias de lo que estamos viendo. Nunca iba a entender qué significaba lo que para mí había significado encontrarme con esos músicos. Así que ese arreglo que quedó un poco como así, porque no quedó muy bien grabado, tuvimos que como tercerizarlo un poco, dejarlo un poco más atrás porque no quedó totalmente resuelto. Bueno, esas cosas que tú tenés que empezar como es como, yo siento que es como cuando un escultor empieza, la gente se imagina la escultura y piensa a alguien como con una jalea dándole forma, pero los antiguos escultores tenían que tener un martillo y darle forma y tenían que tener fuerza. Entonces siento que la música a veces tiene estos elementos también, no es todo tan así como lánguido, como que tenéis que como darle forma y creo que no es forzar, sino que como usar los recursos para que la cosa suene. Así que, bueno, a raíz de algunas de esas experiencias, yo creo que tomé la decisión de que lo más sano era cambiarme realmente a otro estudio. Y en ese estudio la experiencia de grabación, de trabajo fue increíble. La persona tenía una amplia exposición, un carácter así todo. Se llama Modo Estudios, donde hoy día se está haciendo mucha música urbana. Jonas Sánchez, otros raperos como nominados a los Altazor, a los Altazor, se me cayó a los Pulsar y otros, firmados por Warner, otra gente ahí, increíble. Ticho, así un tremendo productor también, y increíble su corazón, su manera de trabajar y todo. Creo que el único error que cometimos, que fue un poco grave con el disco, yo diría, es que persona que entraba al estudio y escuchaba así como esa cosa, como esto está muy bacán. Eran tantos elementos que tuvimos que cambiarnos a otra plataforma que había en el mismo estudio, un estudio paralelo dentro del mismo lugar, y perdimos algo de la premezcla que habíamos hecho. La persona que intentó tratar de mezclar como que unió ciertos elementos para poder hacer, en algunos casos, hacer procesos análogos de voces y todo, y se perdieron cosas ahí. Y cuando me entregaron la primera premezcla, yo dije, esto no está súper distinto a lo que ya teníamos más o menos premezclado. O sea, había que hacer otros procesos. Pero ahí hubo un tema también técnico del estudio. Los computadores no daban para hacer los procesos. En el otro lado tenían más plugins. Entonces hubo una decisión que por un lado iba a beneficiar el disco, pero terminó siendo un poco contraproducente y yo tuve que tomar la decisión. A diferencia del disco anterior, dije, ok, me senté algunas horas a intentar también hacer ajustes en la mezcla, a sugerir ciertas cosas, a coordinar eso y rescatar elementos que se estaban perdiendo, pero independiente de cómo estuviera, sacarlo. Como, ok, esto hay que sacarlo, claro, y no hay que darle más vuelta.
creo que donde me quedé un poquito más tranquilo, aunque también no fue fácil, pero fue un trabajo, fue mandar el disco a masterizar a Suiza con Benoît Corbeau, que es el pianista él trabaja en un estudio en Suiza. Tenemos ahí una cercanía un poco familiar, pero de alguna manera él es el pianista de Eric Truffaz, un trompetista de jazz franco-suizo que es súper reconocido en Europa, y él tiene mucha experiencia. Él grabó disco en algún momento de Daft Punk o de Elis Regina, si no me equivoco, como le tocó mezclar muchas cosas. Y bueno, la masterización, todo fue análogo. Entonces, bueno, todo ese recurso también vino como para mí a enriquecer un poco. Obviamente cuando uno escucha su disco, uno sabe... Sí, pues las uno no escucha lo bueno, uno escucha solo, te molestan esas cosas y te van a molestar. Pero hay momentos en que no estoy poniendo mucha atención, en que estoy concentrado y como que lo logro disfrutar, como todo. Pero también porque uno está proyectándose después de haber empezado un proceso de composición, de creación, tú estás pensando en las cosas nuevas que estás haciendo. Y ese proceso siempre es más largo, como que tú estás escuchando otra música, estás descubriendo otros secretos, quieres hacer otras cosas y quieres explorar, seguir explorando. Así que fue buena la experiencia de grabar el disco, fue rico haberlo sacado. La experiencia de las plataformas sigue siendo una cosa un poco extraña para mí, porque la diferencia de cómo funciona la música hoy día, basada como no tanto en discos, más en singles, más como en el lenguaje como de la inmediatez, como que hoy día hacer el videoclip es más importante que la música misma, o que la canción misma. No digo que sea malo, de hecho hicimos un videoclip que en realidad no nos sentimos cómodos de terminarlo, que es otra historia, y no lo sacamos nomás porque yo no me sentía cómodo como la música, como si no te sientes cómodo no lo hagáis. Pero hoy día también hay otra parada, digamos, que lo escucho mucho en productores, como saca. Como mucha gente dice, como de 200 canciones que voy a hacer, 2 van a ser buenas o 2 van a ser un hit o algo así. Estoy de acuerdo con eso, que hay que ser lo más prolífico posible. A lo mejor la gente no lo sabe, pero yo compongo y hago mucha música. Pero de ahí a como sentirte cómodo en decir, ok, esto es importante demostrar, o esto me gusta, o no sé, me siento cómodo, creo que son cosas distintas. Así como. Me gusta lo que llegaste de que tomaste la resolución de esto va a salir y va a salir. Lo encontré algo bueno, loable. Y como dijiste de que... O sea, es un punto de tenéis que de repente llegar a la renuncia, pero la renuncia sana, que se le llama, es como... Soltar. ¿Cachai? Así como... esto está lo suficientemente bueno, pero podría pasar 1000 horas más dándole vuelta. ¿Qué voy a ganar con eso? Como ya... Perfeccionar sin llegar a un fin es mejor entregar. Sí. Sí. Y para ir terminando, ha estado muy, muy, muy bueno hasta el momento. De hecho, hay algo que me gustaría decirte, que últimamente nos habíamos relacionado mucho por el mundo de iglesia, y las conversaciones como que son de otro tipo, pues de iglesia, de ministerios, de relaciones personales, bla, bla, bla. Y yo encuentro que hay tanto tesoro en ti y hay tantas cosas que quizás deberías tener más instancias para de verdad desatarte y hablar de música como quizás lo hiciste ahora más. me encantaría verte más en todas tus facetas, más que solo en una. Pero para terminar, me gustaría preguntar, ¿qué se viene para Iván Fuentes sencillo en el futuro? Wow. ¿Podemos esperar escuchar algo nuevo pronto o no? ¿O qué se viene? ¿Cuáles son tus expectativas o cómo te imaginas? Sí. Yo creo que uno tiene toda ¿cómo decirlo? La certeza de cómo va a ser lo que viene. Yo estoy componiendo y produciendo algunas cosas, y estoy como explorando en cómo hacer que todo esto que uno cuenta con palabras, la música tratara de contarla también un poco por sí sola, ¿cachai? Porque cuando uno cuenta así un poco todo este background de la música que yo escuché cuando niño, la influencia de la música africana en mi vida, la influencia de la música del barrio, la experiencia social que me tocó vivir, la fe, todos estos elementos, tú quieres plasmar todo eso en tu música, como lo importante de la vida y de las relaciones, como por eso el disco anterior se llama Amor Revolución. ¿Y qué viene de haber hecho como Amor Revolución? ¿Qué viene para mí ahora? Hay un concepto que me está dando vuelta hace rato y que está plasmado ya en como una especie como de
se puede decir, como algunas canciones que yo creo que podrían ser una especie de EP, pero de repente te das cuenta que a lo mejor puede ser muy poco para un EP, pero puede ser suficiente como para hacer un disco. Canciones hay, pero como que uno sigue explorando como esta cosa de las sonoridades y también el concepto de sencillo de la música, del disco y del nombre. Bueno, el nombre sencillo partió porque un amigo me decía como, me gusta estar contigo porque pese a todas estas cosas y toda la información de cómo digamos, siento que todo vuelve a algo súper esencial y como súper sencillo, ¿cachai? Me decía, eso es como lo que te caracteriza. Y yo creo que una propuesta como que lo tomé más como una especie como de chaqueta que decidí ponerme, decir, sí, creo que es como un overall que uno tiene que usar para relacionarse con los demás. Y la música también debería ser así, como que durante muchos años la música de jazz y todas estas cosas como que le pertenecía a una élite, ¿cachai? Como en élite. En Chile las élites así sobreabundan, ¿cachai? Como que era una cosa así súper como, no, esto es algo intelectual, es como una cosa aquí. Y me encanta, como no sé, como cosas como la Concha Lee Big Band, donde salieron la mitad de los grandes jazzistas que hoy día hay en Chile. De hecho, entre ellos, algunos grabaron los bronces en el disco. El Andrés Pérez, Tauber, el saxo, el trombón, y así otros, ¿cachai? El flugel, qué sé yo, todo lo que suena ahí en el disco, ellos participaron. Entonces tú te das cuenta de que las experiencias que uno ha vivido y todo este background que a veces uno no sé, cuando uno solo lo mira en perspectiva te das cuenta que qué rico todo lo que te ha tocado vivir, uno quiere darle cierta continuidad. Y yo estoy tratando como en este minuto de hacer como que estas cosas sigan ahí como fluyendo. No, es raro, no me cuestiono tanto la música. De hecho hay muchos músicos que dicen como hacen una letra, una canción, qué feo. Como que yo creo que si soy lo suficientemente honesto es como que no voy a cerrar esto que es como que salió de aquí, es como ¿cachai? No me voy a deshacer de esto porque es un reflejo de lo que me está pasando, un reflejo de lo que soy. Entonces nunca desecho del todo las canciones, como que le tengo una apreciación muy personal, no porque crea que soy un gran compositor. Creo que sí estoy como haciéndome preguntas respecto a mis lenguajes. Dentro de lo sencillo creo que a veces uno apela a la sencillez, pero todo lo sencillo como en la naturaleza tiene cierta complejidad, ¿cachai? Como que mucha gente dice, bueno, como muchos músicos que esta música de 4 acordes, este reggae, o no sé, esta música. A veces como cuando lo tratan de interpretar como, chuta, no era tan sencillo como parecía. Tiene algo que no es fácil, no es llegar y hacerlo. Todos los músicos de reggae toda la música reggae que hoy día es la gran influencia de toda la música que escuchamos, el reggaetón, incluso el primer DJ de hip hop, el que inició el hip hop, Kool Herc, es jamaiquino. Entonces hay toda una historia ahí, pero todos esos músicos fueron a grabar estudios porque en esta cosa de tocar por media hora en una canción de dub o de reggae, creó una forma, un lenguaje donde estos músicos empezaron a llamarlo a los estudios a grabar y a producir. Y creo que hay cosas ahí todavía que tenemos que descubrir. Yo estoy experimentando todavía cosas. Hay un par de canciones que me encantaría que fueran como las pienso, no como singles, como esto es lo que quiero mostrar, como singles de como, esto es como una especie de como, es un gajito, si se puede decir, es como un extracto de un corte de la fruta de lo que estoy haciendo. Y me encantaría que saliera lo antes posible. Estoy en esa como qué bacán búsqueda, dándole a ver estamos todos qué pasa. Otra aventura. Esperando otro día, y otra expectantes. Sí. Sí. Muchas gracias por acompañarnos de harta sabiduría, historia, experiencia. Pero, ¿quieres cerrar así como breve algo para decirles como a los cabros de esta nueva generación que tú ves como creciendo, que, no sé, pues, algo que quizás no se le puede decir a todos, pero estas plataformas donde queda el mensaje puede resonar? Va a sonar súper contradictorio lo que voy a decir, pero yo estoy aprendiendo mucho de ellos. Eso es lo primero que quisiera decir. Pero me encantaría que reconocieran que lo que están disfrutando hoy día también se debe a algo. Hay un eslogan que está ahí como en mi perfil de Instagram, que también es parte del disco, que dice que el futuro está escondido en el pasado. Y tiene que ver con eso. O sea, cuando tú te vinculas, cuando yo entiendo que hoy día yo necesito aprender de mi hijo y mi hijo me está enseñando mucho y yo le estoy enseñando a él. Yo a veces siento que él me enseña más de lo que él enseña.
pero que lo que aprendí de mis viejos, lo que aprendí de mi abuelo, de mi viejo, marca también lo que yo soy. Y el problema es que hoy día hemos separado, hemos segregado todo, ¿cachai? Hemos hecho como divisiones, y en el vínculo está la riqueza, ¿cachai? Porque los cabros nuevos, hay un cabro que lo conocí por ahí, un músico, sacó un disco el año pasado, increíble, para mí el Mala Mía, que para mí es uno de los discos así, referencia de musicales, así como impresionante. Y yo aprendí mucho escuchando lo que él hizo, un increíble productor, compositor, y no sé si en Chile lo va a valorar o lo valora como impresionante el disco que hizo este loco. Pero a la larga, una fuerte influencia de Spinetta sobre su música, ¿cachai? A la larga yo siento que esta generación tiene mucha riqueza y ojalá que la sepa como usar y valorar. Nuestra generación no tenía todas las herramientas, todos los recursos, por lo tanto cada cosa que nos encontrábamos era un tesoro. Recuerdo haber estado en una casetería después del colegio, sí, creo que después del colegio, que era la casetería Fusión, donde llegaba la música de importación en cassette que tú querías comprar, y haberme encontrado con un gallo un poquito más bajo que yo que me dijo, un argentino, me dice, ¿qué disco de estos me recomendás para comprar, para escuchar? Y yo le dije, deberías comprarte el de De La Soul o el de A Tribe Called Quest, porque eso vaya a entender un poco de... Aunque era Gustavo Cerati, pero en ese momento yo lo miré y para mí era una persona más, ¿cachai? Y nos quedamos hablando un rato, pero él vivió en Chile un tiempo, entonces... Él escuchaba esa música y yo a la vez, hoy día, bueno, hay cierta música, ojalá la pueda sacar, pero que tiene todas esas sonoridades de lo que pasó también en el rock de los 80. Yo no soy fan de Charly García, pero Spinetta es una de las grandes influencias de mi música y de la música latinoamericana, entonces hay mucho ahí. Yo creo que si esta generación logra encontrar los tesoros y valorar lo que tenía, todo lo que venga de lo que hagan va a ser súper bueno. Y ahí así con todo, como reconocer la historia es necesario. Sí. Yo creo que estamos llegando al fin. Sí, te agradecemos. Hemos llegado al final. Gracias una vez más, Iván. Bacán escuchar tu historia. Y si hay algo, como le dijo el Iván, que le podemos decir a la gente, y sobre todo a la gente, las generaciones nuevas que quieren trabajar en la música, es como... miremos el futuro, pero como dijo el Iván, el futuro está escondido en el pasado, como dije yo, los cimientos, nunca hay que olvidarse de eso, respetar y valorar a todos, y de tu experiencia, de lo que no salió tan bien, comunicación es lo crucial, y por favor practiquen sus habilidades blandas y expónganlas al máximo, de verdad. Ya se ha hablado, no sacan nada con ser el mejor bajista del mundo si es un dolor de guata tenerte sentado al lado. Como que prefiero tocar con el que no es el mejor, con el segundo, pero que sea mejor persona. Así que eso. Y aplica para músicos, ingenieros, productores y todos. Sean buenas personas. Sean buenas personas. Quiéranse y cuídense. Relaciónense bien. Chao amigos, los queremos mucho. Hasta la próxima.